Le damos la bienvenida a la licenciada Sonia Belmonte a esta hora porque el 16 es el Día Mundial de la Voz y hay un montón de actividades propuestas por el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Habrá disertaciones. Bueno, qué importante hablar sobre este tema, sobre todo para quienes trabajan con la voz. No solamente nosotros que estamos al frente de un micrófono, los docentes, cuán importante es para ellos, ¿no? Sonia, muy buenos días, bienvenida a la Mañana de Amanecidos. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy Buenos bien. días. Buenos días, Sonia. Bueno, qué bueno arrancar hablando de la voz, ¿no? La verdad que, bueno, todos los años para esta época nos encontramos nuevamente hablando de la importancia que tiene la voz para cada uno de nosotros, para quienes trabajamos con ella y para quienes no. O sea, la voz no solamente es una herramienta de trabajo, como bien lo dijiste vos, sino también la importancia que tiene para la vida de una persona, para su expresión, para su comunicación en la familia, con sus seres queridos. Así que, bueno, me encanta que nos ocupe este tiempo. Bueno, y para quienes trabajan con la voz, Sí. ¿cómo cuidamos? ¿Cuál es la salud? Porque no estamos acostumbrados a, qué sé yo, sabemos que para cuidar el físico tenemos que hacer actividad física o tenemos que alimentarnos bien, pero ¿cómo hacemos para cuidar la voz? Mira, la voz, como toda parte de nuestro ser, tiene que tener determinadas condiciones, algo que nos viene dado, pero que no es un instrumento, la laringe, que ha sido creada para hablar. La laringe es algo que se creó, digamos, originariamente para respirar y que como secundariamente nosotros lo usamos para hablar. Por lo tanto, de ahí la importancia que tiene entrenarla, digamos, de algún modo, ¿no? Porque quienes trabajamos exponemos una función como es la fonatoria a mucho estrés durante todo el día. Si nosotros trabajamos como, por ejemplo, la docencia, que estamos 4 horas frente a un grupo de gente donde yo estoy hablando todo el tiempo, eso implica que tiene que tener determinada entrenamiento para generar resistencia en el uso de la voz. ¿Viste? Entonces, tan importante es el entrenarla como si fuese un deportista, siempre lo digo, pero es real, como un deportista. Si yo voy a exponerla durante 4 horas, ni te cuento 8, que es mucha gente que tiene doble cargo o que trabaja como ustedes en la mañana y en la tarde, o en la noche y en la mañana de nuevo, entonces la tengo que entrenar, darle sostén respiratorio, trabajar las cualidades de la voz, darle resistencia, cuidarla desde la higiene vocal, que es tan importante, esto de consumir mucha agua, hidratarse bien, eh, no exponerse a los cambios de temperaturas bruscos, también es tan importante, el reflujo gastroesofágico que tanto existe y tantas personas tenemos reflujo, eso implica ese ácido que tenemos a nivel gástrico genera una irritación en todo el sistema laríngeo. Entonces, algo que parece que no tuviera nada que ver con nuestra voz es tan importante. Entonces, desde la alimentación debemos pensar en que también afecta para bien o para mal en la voz. Mira todo lo complejo que es el sistema fonador. Claro, y Sonia, ¿cuánto se afecta a una maestra, por ejemplo, de primer grado, de segundo grado o de primaria, que usan tanto todo el tiempo la voz en Todo el tiempo. explicar, cuando tenés que explicar o estás muchas horas y en un aula donde tenés a lo mejor 25 niños y tenés que levantar la voz porque el bullicio es, bueno, se sobreexige, ¿no? Y es muy Total. frecuente que haya enfermedades de la voz que inhabilitan a los docentes a lo mejor con una licencia por un tiempo para la recuperación y otras veces que ni siquiera se puede recuperar, ¿no? Total, totalmente. Yo no me voy a cansar, yo digo que ojalá lo pueda ver, eh, no voy a cansar la necesidad que tiene dentro de la formación del docente,
la formación exhaustiva en el uso vocal, porque tienen muchísima formación a nivel pedagógico y de las incumbencias que tienen que ver con la educación, pero no sobre la formación personal para ser docente. Hoy lo podemos ver a todo nivel, desde la parte emocional, pero también desde la parte vocal, porque un docente sin voz no es un docente que va a poder impartir una buena educación, no porque no sea bueno como docente, sino porque no tiene la herramienta esencial en el sistema de comunicación que es la voz. Entonces, lo más frecuente o lo más esperado hoy en San Juan es que el docente se dañe porque no tiene un trabajo pensado, trabajado, personal. Y entra a la docencia sin saber si puede o no impartir ese tipo de trabajo que exige un trabajo desmedido a nivel cordal. No sabe si lo puede hacer, nadie sabe, ni el empleador sabe si esta persona que estoy tomando en el Estado para que trabaje por 20 y pico años va a poder ejercer la docencia. Nadie lo evalúa. Es gravísimo, que no pasa en otras provincias. Entonces, entran a trabajar docentes recién recibidas, o no tanto, pero empiezan a trabajar en el sistema con patologías preexistentes, claro, por un lado. Es una locura. O con un sistema laringio poco entrenado, que sabemos, quienes trabajamos con esto, que en un mes o 2 meses esa persona no va a poder seguir trabajando. Entonces empezamos con todo el circuito de los pedidos de licencia, de pedir las docencias pasivas, de tener en un cargo tal vez 2 o hasta 3 cargos pagando desde el Estado, digamos, ¿no? Porque ese docente no puede seguir con su actividad. Ahora, esto tampoco se da, por ejemplo, en quienes se están formando para ser profesores de educación física, porque los vemos sufrir muchísimo con eso, ¿no? Total, total. Y cuán exigente es el trabajo del profesor de educación física que trabaja al aire libre, claro, que tiene encima ese condicionamiento y un factor predisponente que es el ambiente. Entonces, cosas que podríamos evitar y que podríamos como efectivizar lo que ya trae la persona. Digo, yo siempre pensando en que todo es solucionable. Las patologías vocales, el 80 o 90% son funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que la causa que generó a esa disfonía importante ha sido el abuso o mal uso vocal. Entonces, es totalmente prevenible. De ahí la importancia que tiene esta campaña de prevención de patología vocal, porque algo que parece o que empieza con una leve síntoma de disfonía, de que una voz no le rinde o que está un poquito despulida, que empieza así y que llega el fin de semana el docente, descansa 2 días, se recupera, arranca mejor el lunes y vuelve a caer el miércoles con la disfonía. Algo que empieza con ese circuito, cada vez se hace más profundo y se organiza la patología. Licenciada, le consulto por algo que nos pasa a todos. Por ahí cuando sentimos que tenemos seca la garganta, decimos nosotros, pero y no nos sale la voz y tendemos a hacer... ¿Eso es erróneo? ¿De qué forma podemos corregirlo ahí en el momento? ¿Nos hace mal hacer así? Claro, el carraspeo es muy nocivo porque lo que está carraspeando, el que hace ese ruido, son las cuerdas vocales. Ese es un signo de abuso vocal. Ahí estamos generando un esfuerzo y un choque entre ambas cuerdas vocales. Entonces, en ese momento que tengo esa sensación de sequedad o de necesidad de carraspear, o tomo agua o hago un carraspeo sin sonido, le llamo yo, que es sin sonido. ¿Cómo? No sé cómo... Ay, sí, yo también estoy intentando hacer porque
Por eso necesitan entrenamiento. Claro, claro. Sonia, ahí estamos. Sonia, mira, bueno, lamentablemente no tenemos como una cultura de decir, me quedé un poquito afónico, difónico, voy al médico, si no decimos, ya se me va a pasar o me automedico, es un bajón. Pero hay muchos ejercicios que están buenos que se pueden hacer en casa para mejorar la voz. Sí, totalmente. ¿Cuáles podés así decirnos rapidito? Mirá, los ejercicios son muy individuales, ¿no? Depende de cada persona lo que está necesitando. Pero para entrenar, por ejemplo, mucho vapor, el vapor de agua común de la olla, de la pava. El clásico de la abuela. Vapor, sí. ¿Cómo? El clásico de la abuela. El clásico, el vapor sin nada, ese todos los días antes de ir a trabajar, cuando vuelvo de trabajar y antes de acostarme, el vapor, 3 minutitos que lo haga, ya me hidrata las cuerdas vocales. ¿Una ducha lo reemplaza? No lo reemplaza, pero sí lo favorece. Bien. Sí, está buenísimo que lo ocupen en la ducha, pero también a hacer el otro vaporcito. Después existen ejercicios vibratorios que se llaman, que son los de, por ejemplo, como no nos vemos, no sé si me lo van a captar, pero es vibrar labios. Así con los labios. Los labios. Claro. Bien. Eso. Okay. No sé cómo lo estarán haciendo, si con el aire, porque eso no es aislado, sino tiene que venir con un apoyo que se llama apoyo de la voz, que tiene que ver con la presión subglótica o presión desde abajo que le demos al aire. Tenemos que hacer la respiración costodiafragmática, que es la que va abajo, la que llega a la panza. La que maneja la parte inferior de pulmón. Perfecto. La costodiafragmática, así se llama. ¿Qué quiere decir? Que no se mueve la parte torácica cuando tomo aire ni cuando tiro el aire, sino más bien la parte inferior. Entonces, ese ejercicio para mí es un ejercicio caballito de batalla, le llamo yo, donde eso me activa las cuerdas. Si lo hago bien, me activa las cuerdas para que después, cuando empiece a trabajar, no estén en frío. Buenísimo. Digamos, las cuerdas. Bueno, licenciada, nos vamos a encontrar seguramente en las actividades de este 16 que se van a realizar por el Día Mundial de la Voz. Empodera tu voz es el lema este año. Las jornadas son el 16 durante la hora de la mañana, desde las 8 de la mañana la acreditación. Claro, a las 8 de la mañana, acá en el Hospital Marcial Quiroga, en el Salón de Actos, vamos a estar acreditando. A partir de las 9 comenzamos con las distintas disertaciones, vamos a estar otorrinolaringólogos especialistas en laringe y yo vamos a estar hablando sobre toda la problemática vocal, cuáles son los estudios que se hacen, cuándo debo consultar al otorrino, cuándo a la fonoaudióloga, cuáles son los estudios y qué me miran los estudios. Algunos, desde mi lugar, vamos a ver lo que es salud vocal laboral. ¿Qué hago cuando yo estoy trabajando y me lesiona la cuerda o estoy con una difonía? ¿Tengo que seguir trabajando? ¿A quién consulto? ¿A dónde tengo que pedir mi licencia? ¿A la Junta? ¿A la RT? ¿Cómo es el circuito que debería realizar? Excelente. Vamos a estar entonces acompañándolos en estas actividades. Muchas gracias, Sonia. Muy amable. Y vamos a los espero darles... el 16 Sin y déjame que les cuente algo. Todo el mes de abril y todo el mes de mayo, los días jueves y viernes, vamos a estar haciendo estudios acá en el hospital gratuitos de fibrolaringoscopía junto con fonoscopía, haciendo diagnóstico de patología vocal. Si alguien tiene una duda o quiere saber cómo están sus cuerdas o tiene un síntoma, tiene que llamar al 432-4818 para pedir un turnito para ser evaluado. Buenísimo. Muchas gracias y vamos a reencontrarnos seguramente más cerquita de la fecha. Ahí estaba entonces la palabra de Sonia Belmonte dialogando con nosotros y anticipando todas las actividades por el Día Mundial de la Voz. Nos vamos